el testimonio que nosotros demos de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas servirá para que otros se alienten, servirá para que otros se atrevan a creer que Dios es fiel. ¿Podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana? Quiero que vaya a su Biblia y abra el capítulo 6 del Evangelio de Juan. La semana pasada vimos un poco donde hablábamos de que hay un momento en esa nueva temporada donde Dios permite que lo humano coopere con lo divino y suceden cosas maravillosas. Que hay momentos en la vida cuando entras a esas nuevas temporadas en que hay cosas que se detienen, cosas que desaparecen para darle paso a otras que vendrán. Y en este capítulo del Evangelio de Juan hablábamos la semana pasada respecto a la semilla de cebada, que simbolizaba algo importante, que simbolizaba humildad, que simbolizaba trabajo y esfuerzo. Hicimos una comparación así breve de cómo la madre de aquel niño probablemente se había esforzado, había hecho el trabajo que le correspondía como buena madre, de preparar el alimento para sus hijos. Y en ese momento le da a su hijo, que probablemente era un muchacho de no mucha edad, que quería ir a ver qué estaba sucediendo allá afuera, porque Jesús andaba por ahí. Y dice la Escritura en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 9 al 14, que uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, hablándole a Jesús: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? Recuérdese que había una multitud que estaba siguiendo a Jesús en ese momento. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, o sea, que la gente se siente, que la gente tome quietud. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de, ¿qué dice ahí? 5,000 varones, 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Este pasaje me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes con este tema de esa nueva temporada. Que hay cosas que se detienen y hay cosas que desaparecen para darle paso a otras. El muchacho estaba seguro: 5 panes y 2 peces. Ese era un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena. Él estaba seguro. Pero llega un momento en que esos 5 panes y 2 peces desaparecen de sus manos. Pareciera, ¿no? Porque los toman y se los dan a Jesús. Recuérdese el punto. Cuando lo humano coopera con lo divino, hay cosas grandes que suceden. Y esta lección es importante para nosotros, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Porque los tiempos que estamos viviendo se nos exhorta mucho. Y es bueno, pero también es peligroso. Se nos exhorta a que guardemos. Se nos exhorta a que no malgastemos, ¿verdad? A que no invirtamos. Y a veces lo que produce eso en nosotros es temor. ¿Cierto o no? No, aquí no hay. Aquí todos tienen fe y confianza. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Pero voy a seguir predicando anyway. Entonces, se nos exhorta de esa manera. Y por eso a veces dejamos de trabajar en esa línea. Dejamos de trabajar en esa conexión, lo humano con lo divino.
Dejamos de tener confianza en Dios y empezamos a tener confianza en el sistema. El sistema dice que está mal, el sistema dice que no hagamos esto, el sistema dice que ahora es tiempo de ¿qué? De retener. ¿Okay? Este muchacho, la semana pasada yo les decía, el niño probablemente, como es niño, ¿verdad? Es fácil de ceder, cree, se convence. El Señor nos exhorta a que nosotros seamos como niños. Y en esta ocasión creo que nos conviene ser como niños. ¿Por qué? Porque entonces veremos que cuando lo humano coopera con lo divino, cosas grandes sucederán. Como iglesia, llevémoslo al ámbito ministerial. Si empezamos a entender eso y empezamos a cooperar más como niños y ponemos nuestros talentos, ponemos todo lo que Dios nos ha dado como seres humanos, véase usted qué tiene para aportar a la obra, qué tiene para aportar en los tiempos que vivimos, para que la gente que está allá afuera pueda ser alimentada por el pan divino de Dios. ¿Okay? Este poquito, como ustedes llaman, como ustedes dicen, ay, que somos un poquito. Este poquito, ¿okay? Que al contrario de ustedes, yo veo que esta es una multitud. A mí me pueden decir que ustedes que yo estoy loco, que vengo de una iglesia fanática, ¿okay? Que ya tengo 16, 17 años repitiendo lo mismo y en vez de llenarse se vacía la iglesia. Pero yo así soy. ¿Okay? Yo así crecí en la fe. ¿Okay? Probable haya una diferencia entre aquello y esto, porque aquello era un lugar que probablemente era propio, por decirlo así. ¿Okay? No era mío, era del pastor que ministra esa iglesia. Pero cuando habían así las bancas, como ustedes las ven vacías, escuche, siempre habíamos un par de locos que llegábamos ahí y llegábamos y nos untábamos las manos con aceite y orábamos, Señor, por esta persona que está aquí. Esa silla estaba vacía, pero nosotros ya orábamos por esa persona que está aquí. ¿Okay? Y así fuimos nosotros creyendo que Dios iba a multiplicar. Y tal vez no era un gran talento para algunos, pero para mí yo creía que era un gran talento, era un intercesor. ¿Me callaron varias veces? Sí, porque el enemigo tratará de callar a los intercesores. Yo no sé cuántas veces a ti te han callado, que dejes de orar, que dejes de creer, que dejes de confiar, que dejes de declarar. Yo no sé cuántas veces, pero hoy quiero decirte, no lo permitas. No dejes que te enmudezcan. Ora, clama, cree, porque Dios es fiel. ¿Qué hace Jesús con esos 5 peces? Los toma y hace, entonces dice, recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado ¿qué? Gracias. Dio gracias. No al niño, ¿okay? Al Padre. Lo humano con lo divino. Y entonces empezó a repartir. Y en sus manos y en las manos de los discípulos, ¿qué sucedía? Se multiplicaban los peces y los panes. En esta nueva temporada tienes que aprender eso. A trabajar junto con Dios, a ser agradecido para poder ver la multiplicación. ¿Lo crees? Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana.
La cebada también simboliza nuevos comienzos. Y dice, según la Escritura, según los que estudian la Escritura, que la cebada es uno de los primeros granos que madura, que este grano marcaba la Pascua, marcaba la entrada a las primicias. Y a veces en la iglesia se habla de las primicias y se malutiliza el tema. Pero creo que nosotros todos estamos un poco informados que las primicias le pertenecen a Dios. Y a veces el mundo nos quiere arrebatar esa oportunidad. Nos pone mucho corre-corre, nos pone muchas cosas en la mente y en el corazón, tanto hasta el punto de olvidarnos nosotros, al despertarnos, de decir gracias, Señor, por un día más. Estamos viendo el reloj, estamos viendo la alarma, estamos viendo, ay, ya me toca que irme porque tengo que ir a trabajar. Pero muy pocas veces nos acordamos que si nuestros ojos se abren por la mañana, lo primero que deberíamos de hacer es darle gracias a Dios. Un día a la vez. Ya eso es ser uno próspero espiritualmente. Tener un día a la vez es una bendición de parte de Dios. Entonces recuérdese, la cebada también simboliza nuevos comienzos. El año apenas está comenzando, son 32, 3, 4 días por ahí o más que llevamos. Aprovecho para decirles que ya entré a los 58, voy camino a los 59. Ya me falta poco para el retiro, hermano. Ya casi alcanzo a Roberto por ahí. Pero ahí vamos, Roberto, tú llevas la delantera. Pero entonces, hermanos, son nuevos comienzos. Todavía hay oportunidad. Si tal vez se han pasado estos 30 y tantos días del año y dices, bueno, yo la verdad no me he propuesto todavía nada por hacer. Yo creo que es un buen momento que lo hagas. Todavía hay tiempo. Todavía hay oportunidad. Son nuevos comienzos. Usted no me está preguntando y yo quiero contarle, estoy estudiando algo. ¿Okay? Y voy a tomar un curso de 16 semanas, no sé ni cómo lo voy a hacer. Pero nuevos comienzos, una nueva temporada. ¿Okay? Le voy a predicar de la experiencia. Le voy a predicar de lo que Dios me está haciendo vivir, no de lo que vivieron otros. Le voy a predicar lo que Dios nos está enseñando. ¿Okay? Porque yo le puedo predicar a ustedes de Elías y de la mujer viuda, ¿okay? Y del cuervo que le llevaba a Elías pan y carne. Pero esa es la historia y el proceso de Elías. Aunque quiero decirle algo y no sé si usted me lo va a creer, pero si no me lo cree, tengo hasta fotos para enseñarle. Una mañana de estas, antes de que viniera todo este invierno así crudo y cruel que estamos teniendo, estaba en el patio de mi casa y de repente miro hacia arriba, hay un poste de electricidad y no sabe a quién me encontré. A un cuervo, hermano. Y automáticamente me vino la historia de Elías. Y entonces le hablé al cuervo y le dije, bueno, me traes pan, me traes carne, me traes agua y me traes dinero, le dije. Y el cuervo habló. Me hizo y me asustó, hermanos, aunque usted no lo crea, porque cuando extendió sus alas y voló directamente hacia donde yo estaba,
pero solo pasó así. ¡Ah! Yo dije, wow. Se lo conté a mi esposa y le tomé fotos al cuerpo. Estamos esperando que haga las cosas que creemos que van a suceder. Amén. Porque estamos en esa nueva temporada. Yo sé que ustedes tal vez no han visto un cuervo, pero ustedes están viendo cosas que Dios está haciendo y abriendo puertas para ustedes. El que esté viendo eso, que le dé gloria a Dios. El que esté esperando cosas maravillosas de parte de Dios, que adore y exalte el nombre del Señor. Porque cosas maravillosas Dios va a empezar a hacer que sucedan a favor nuestro. La vid, ¿se acuerda que íbamos a hablar de las semillas y de las cosas que tenían que ver con la Pascua y de la tierra de Canaán? La vid simboliza dos cosas. Primero, simboliza al pueblo de Israel. No podemos nosotros de la escritura y de la enseñanza quitar, ignorar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo bendecido. Es un pueblo que Dios escogió por alguna razón. A veces no le gusta a la gente escuchar eso, y hay muchas palabras en contra del pueblo de Israel. Pero nosotros no nos podemos unir a eso. Nosotros tenemos que creer que Dios, en su infinita sabiduría y bondad, y en su voluntad que es perfecta, determinó escoger ese pueblo para manifestar su gloria sobre él. Entonces la vid simboliza el pueblo de Israel, pero también simboliza a Jesús como la vid verdadera. Él es la vid verdadera. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. Usted puede ver y estudiar las palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera. Jesús se identifica como la vid, y Él identifica al Padre como el labrador, y a la iglesia o a los creyentes como los sarmientos o las ramas. Nosotros somos ramas. Y de ahí la importancia que lo divino coopere, o lo humano coopere con lo divino. Porque si nosotros como ramas nos desconectamos de la vid, de la fuente, ¿de dónde cree que vendrá nuestro socorro? ¿De dónde cree que vendrá nuestra provisión? El mundo nos aborrece, el diablo nos odia, el vecino no quiere ni oírnos. La migra no quiere ni vernos. Pastor, tenga cuidado. No, hermano, hay que hablar tranquilo, que Dios está en control. Pero entonces Jesús se identifica como la vid verdadera. Nosotros solo somos ramas y no podemos desconectarnos. Necesitamos estar conectados. Cuando se celebra la Pascua, cuando se celebra la Santa Cena en la iglesia, debemos de recordar eso. Debemos de traer a memoria a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Es una unidad que hay en Él. Por su gracia tenemos entrada al lugar santísimo. Yo quiero ser uno con Él. Entonces Jesús se identifica como la vid. Ahí debemos nosotros descubrir la necesidad de permanecer conectados a Él para recibir una vida que necesitamos tener, que necesitamos manifestar en este tiempo. Porque este es el tiempo en que necesitamos manifestar que somos parte del pueblo de Dios. No es que somos mejores que los demás. No, si nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo, lo que nadie daba un centavo por él, pero Dios nos vio en nuestra miseria
y decidió pagar un precio muy caro por nuestra vida y por nuestra salvación. Dele gracias al Señor en esta mañana. Padre, te adoramos y te bendecimos. La vida y toda esta conexión entre lo humano y lo divino en general simboliza la vida espiritual. Que la vida espiritual no es algo que se realiza forzadamente, no es algo que los humanos tienen que forzarse a poder desarrollar. A veces caemos en ese error y nos convertimos en personas religiosas, y dejamos de atender cosas que son necesarias, no importantes, necesarias por aquellas que son importantes. Y dejamos de atender nuestra relación con Dios. Es necesario, pero también es importante. Sí, es importante, hermanos. Pero cuando nosotros entendemos que cuando venimos y celebramos la Santa Cena, cuando venimos y compartimos como pueblo ese momento tan especial, estamos entendiendo y estamos no solamente recordando la muerte y la resurrección de Cristo, sino que también estamos haciendo memoria que por esa muerte y esa resurrección nosotros hoy tenemos entrada al reino de los cielos. Por eso hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser hombres y mujeres espirituales que entienden las cosas espirituales. Jesús le dijo en una ocasión a la gente: ¿cómo yo les voy a hablar cosas espirituales si las cosas naturales ustedes ni siquiera las entienden? Cuando uno está desconectado de lo que es la verdad, uno no entiende las cosas espirituales. Uno lee aquí semillas, lee plantas y lee árboles y dice: esto solo es historia, hermano. Estos son cuentos, le dicen a la gente, porque ellos están desconectados. Pero cuando tú estás conectado, cuando te estás nutriendo de las cosas espirituales, ves las cosas que Dios quiere que tú veas y las entiendas. No sé si ustedes me están entendiendo, espero que sí. Amén. Entonces todo esto simboliza que la vida espiritual no es por esfuerzo humano. La vida espiritual es por conexión divina, una conexión constante. Tú no te haces espiritual solo porque vienes a la iglesia el domingo y hoy te sientes con alas, porque Red Bull te da alas. No, hermano. Tú tienes que ser espiritual y saber que tienes una vida espiritual saludable de lunes a domingo, en el trabajo, en la escuela y en la casa. ¿Cierto o no? Ya. Que yo no quiero que se molesten ni aquellos que me vean allá a través de los medios sociales y que son un poco religiosos. Pero hay personas que solo llegan a la iglesia y solo en la iglesia sienten que el Señor está. No, el Señor está en tu casa. El Señor va contigo en tu auto. El Señor va contigo y está en tu trabajo. ¿Cuántos pueden creer eso? Él está en todo lugar, en todo instante, en todo momento de tu vida. Aún en medio de las cosas que están sucediendo, el Señor está aquí. Debemos de creerlo. Y nosotros le pertenecemos a Él. Y eso nos lleva a tener esa conexión divina. Esa conexión divina produce en nosotros una dependencia de Dios. Cuando entras a esa nueva temporada y empiezas a entender que a Elías lo llevaron a entender que había que depender de Dios.
que a veces nos llevan a ese lugar a nosotros, a aprender a depender de Dios. Fácil no es. Es un proceso. Y algunos lo llevan en su área económica, que aprendan a depender de Dios en su área económica. Pero a otros, pregúntele a los hermanos, los llevan a aprender a depender de Dios en su área de salud, de vida. Y a veces uno no entiende el proceso, ¿verdad? Uno al principio dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué yo, Señor? Porque Dios quiere que tú aprendas para que después tú enseñes. Eso pasó con todos los hombres que están aquí y mujeres que están aquí en la Escritura. Los llevaron por un proceso, los pasaron por un proceso para que aprendieran, para que después enseñaran, o para que su proceso sirviera de enseñanza para otros como nosotros. Podemos darle fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Los higos simbolizan prosperidad, bendición, paz y relación entre el pueblo y Dios. Mire, las cosas siguen en la misma secuencia: bendición, paz, prosperidad, ¿okay? Conexión con Dios. Todo tiene que ver con eso. ¿Okay? Cuando se habla de la prosperidad y la prosperidad te saca de tu conexión con Dios, está mal el tema. ¿Okay? Está mal. Y probablemente algunos de los que están mal van a criticar el asunto porque ellos creen que están bien, porque tienen abundancia, tienen dinero, tienen sus arcas llenas, son multimillonarios. ¿Okay? Pero la semana pasada les dije que la prosperidad, la verdadera prosperidad, empieza ¿dónde? Empieza dentro de ti. Dentro de ti. Porque antes de tú conocer al Señor y tener verdaderamente esa conexión divina con Él, antes de tú pasar de las tinieblas a la luz, ¿qué era lo que tú vivías? ¿Cómo era que tú te sentías? Si tú realmente eres sincero contigo mismo, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías mal? ¿Te sentías arruinado? ¿Te sentías un mendigo? ¿Okay? ¿Te sentías un pobre? ¿Okay? Y no digo otras cosas porque la gente se ofende, pero en realidad así muchos de nosotros nos sentíamos. ¿Okay? Y trabajábamos y trabajábamos y trabajábamos. Y parece que nuestro salario, como dice la Biblia, se iba en saco roto. Entraba por aquí y se salía por aquí. No nos alcanzaba. Nunca había de más. Nunca había. Emocionalmente, por el piso. Espiritualmente ni siquiera sabías que existía la libertad espiritual, la llenura del Espíritu. ¿Okay? Nada de eso. Pero el día que llegaste y te rendiste y le entregaste tu corazón y le entregaste tu vida, algo sucedió contigo. Algo sucedió dentro de ti. Pasaste de las tinieblas a la luz. Pasaste de la pobreza. Pasaste de ser un mendigo a ser un hombre próspero, una mujer próspera, llena de bendición. ¿Okay? Los cielos se abrieron, las ventanas de los cielos se abrieron y la bendición empezó a llegar a tu casa. Todavía hoy no sabes dónde poner tanta bendición de la que Dios está derramando sobre tu vida. Y no te confundas.
No es porque lo merezcas ni porque tengas buenos talentos o una buena memoria. Es porque Dios ha sido fiel y grande en misericordia y su palabra se cumple. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana, iglesia. Entonces los higos simbolizan prosperidad, bendición, paz y relación entre el pueblo y Dios. Y esto tiene que ver con la verdadera paz y seguridad, no la que habla el mundo. Porque la que habla el mundo, dice la Escritura, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y nosotros, yo le dije la semana pasada, estamos entrando a esos tiempos, estamos viendo ese mover. ¿Okay? Todo está apuntando hacia esa dirección. ¿Okay? Afuera el mundo está convulsionado ahora mismo. Usted abre el libro de Miqueas capítulo 4. Traté de tenerlo a la mano, pero creo que se me extravió. Pero si los hermanos me ayudan, si lo pueden poner en la pantalla. Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 5. Así lo podemos leer. ¿Ese es el verso 1? Sí. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erigirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella. Pon el 2. Y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Verso 3. Porque de Sión viene la instrucción y de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia. A naciones poderosas y lejanas convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. A cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Y el 5. Todos los pueblos marcharán en nombre de sus dioses, pero nosotros marcharemos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque verdaderamente va a haber en la vida del pueblo que confía en Dios paz y seguridad. Y cuando tú te acercas a Dios, cuando tú le rindes tu corazón a Dios, el mundo puede estar en guerra, el mundo puede estar preparándose para la batalla, como nosotros oímos a través de los medios. Pero tú como pueblo, tú como hijo, tú como creyente, tú como parte de la iglesia de Cristo, en ti hay paz. Y tú te sientes en sus manos seguro. Porque ya sea que muramos o ya sea que vivamos, ¿le pertenecemos a quién? Le pertenecemos al Señor. Podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana. Póngase de pie en esta mañana. Quiero detenerme ahí. El día de hoy, si los hermanos pueden subir por un instante, tenemos 15 minutos más. Le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Una semilla más que hay ahí son los olivos. Los olivos simbolizan luz y sabiduría. Los olivos simbolizan la guianza de Dios en el templo. Que esta nueva temporada te propongas tú que la guianza de Dios, que la sabiduría de Dios,
que la luz de Dios resplandezca en tu templo, en tu vida. Recuerda, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que las demás cosas que quieran deslumbrar tu vida no ocupen, no tomen el espacio que le corresponde solo a Dios. Espero que me estén entendiendo. Espero que me estén prestando atención. ¿Okay? Porque de nada te sirve ser una persona excelente, brillante en los estudios, brillante en el conocimiento de la ciencia, si en realidad tu vida está ausente de la presencia de Dios. Eres simplemente un ser humano más. Eres simplemente alguien que sobresale de otros. ¿Okay? Pero si eres una persona que entiende, ¿okay?, que tu templo es, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo permites que Él entre, que Él brille, que Él guíe tu vida, créeme, tu vida será diferente. Levanta tu adoración en esta mañana al Señor. Padre, te adoramos y te damos gloria, te damos honra.